Bueno, buenos días, buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida a este acto con motivo del 40º aniversario de la revista Prudentia Iuris. Es una alegría ver tantas caras conocidas, tantos autores, miembros del consejo editorial, miembros de nuestro consejo académico de la revista, profesores, amigos de la revista. Nacida en agosto de 1980 durante el decanato de Santiago de Estrada para, y así decía el primer número, dar testimonio de lo que la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina tiene de más esencial y profundo, de lo que constituye su razón de ser como instituto de investigación y docencia, la elaboración de un pensamiento jurídico coherente con los principios fundamentales de la justicia y del orden natural, iluminados por la fe. Así decía el número 1 de Prudentia Iuris en 1980. 40 años después nos enorgullecemos de poder celebrar una trayectoria coherente con los objetivos iniciales, de valiosas contribuciones a la reflexión intelectual sobre el derecho y la justicia, sostenida en el tiempo gracias al notable esfuerzo de la comunidad académica de la universidad, de sus colaboradores más cercanos, una comunidad académica vital y vigorosa. Este acto va a contar en primer lugar con la palabra del señor decano de la facultad, doctor Pablo Garat. Luego hemos invitado a 3 exdirectores de la revista y destacados profesores para que nos acerquen su testimonio sobre lo que significa Prudentia Iuris. Finalmente, el profesor emérito de la facultad, doctor Félix Lamas, va a brindar una reflexión con ocasión de este acontecimiento. En este día también es una gran alegría presentar el número aniversario que se ha elaborado especialmente con motivo de estos 40 años. Bueno, es deber de justicia dar gracias a las autoridades que han guiado a la universidad y a la facultad en estos años, que han generado las condiciones para que nuestra revista cumpla su tarea con libertad. Nos han brindado todo el apoyo, tanto por los grandes ejes de la misión doctrinaria que le cabe a Prudentia Iuris, como los más concretos aspectos de la administración y el financiamiento para concretar este proyecto. Realmente ha sido un esfuerzo sostenido en el tiempo de la facultad de mantener vigente, incluso en versión impresa, todavía conservamos la versión impresa de la revista. El agradecimiento, por supuesto, se dirige a todos quienes han sido directores, miembros de los comités editoriales, integrando los distintos consejos, a los distintos secretarios de redacción, quienes hicieron posible que la revista se mantuviera en el tiempo con indudable calidad académica. También corresponde agradecer a todos los profesores que han contribuido con sus escritos a formar este verdadero patrimonio de reflexión sobre el derecho en el actual contexto nacional e internacional. Gracias a la tecnología, como ustedes saben, en los últimos años y por el decisivo impulso de la Biblioteca Central se ha podido digitalizar todo el contenido de la revista y ponerlo a disposición de miles de usuarios en todo el mundo a través del repositorio institucional de la UCA. Ello ha dado una nueva visibilidad a todo este tesoro intelectual que ha cultivado la facultad y ha permitido cumplir en formas nuevas y cada vez más eficaces los propósitos trazados en la fundación. Vale también agregar a esto la presencia de Prudentia Iuris en numerosas bases de datos y toda la difusión que esto significa. Un agradecimiento especial, por supuesto, a quien hoy desempeña el carácter de secretaria de redacción, que va a estar conduciendo este acto conmigo, la doctora Débora Ranieri, y a Estefanía Rógora, asistente que con un incansable esfuerzo se ocupa de esta tarea en la actualidad y lo hace con espíritu verdadero de servicio a la misión profunda de la revista. El agradecimiento también se dirige a todo el personal de biblioteca, en especial a Claudia Fernández y Daniel Ricardo, que hacen posible que estemos en línea, y a Educa, en la persona de Alejandro Dusol y Juan Manuel Sorrentino, que ciertamente hacen posible la edición, la corrección y todo la diagramación y final publicación. Para concluir, damos gracias a Dios por su amor y fidelidad, por el don de la gracia y sabiduría que han acompañado esta iniciativa, y nos encomendamos a Él para que nos siga acompañando en esta visión de ser fieles al propósito inicial. Con estas palabras de bienvenida, le doy entonces la palabra al señor decano de la facultad, doctor Pablo Garat. Muchas gracias, doctor Laferrier. Buen día y buenas tardes a todos los
queridos amigos, profesores, doctores, graduados, alumnos que nos acompañan en este día. En el espíritu de comunión académica que caracteriza con orgullo a nuestra facultad, no voy a repetir todos los agradecimientos que ha efectuado el doctor Laferrier, porque me uno absolutamente a ellos. Solo tener con él especialmente, y con la profesora doctora Ranieri y con Estefanía Rohr, asistente editorial, un especial agradecimiento como decano. Creo que interpreto con esto al doctor Herrera, al doctor Limodio, mis predecesores aquí presentes, para quienes también vale el agradecimiento, y en ellos a todos los decanos que desde el doctor Santiago de Estrada aseguraron la continuidad de Prudentia Iuris, expresión sin duda de una tradición e identidad de la cual nuestra Facultad de Derecho se siente muy orgullosa. Agradecer en general a los miembros del comité editorial, como lo ha señalado, y del Consejo Académico, pero particularmente a los exdirectores, los doctores Granero, Punte y Limodio, porque también en esta línea de tradición editorial han asegurado el servicio de Prudentia Iuris a la facultad, a la universidad y desde allí a la sociedad. Agradezco también, sí, particularmente a los colegas de otras universidades y facultades de Derecho aquí presentes. No quiero nombrar a nadie en particular para no dejar a nadie de lado. Tenemos tiempos limitados y entonces he pensado qué es lo que podía, quería y más bien debía tratar de transmitir en este momento. En la presentación del primer número, el doctor Santiago de Estrada, al menos para este decano, un modelo de decano al que uno quiere imitar, señaló que Prudentia Iuris será el órgano periódico expresivo de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en ese momento, de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Lo será no para dar cuenta de cuanto pueda ocurrir entre los claustros y los corrillos de la escuela, o para notoriedad y promoción de quienes en ella enseñan, estudian o trabajan, sino para dar testimonio de lo que la escuela misma tiene de más esencial y profundo, de lo que constituye su razón de ser como instituto de investigación y docencia. Como dijo el doctor Laferrier, la elaboración de un pensamiento jurídico coherente con los principios fundamentales de la justicia y el orden natural iluminados por la fe. Quiero poner dos acentos. Prudentia Iuris no es para notoriedad, promoción, figuración de quienes en ellas escribimos o han escrito. Prudentia Iuris es un testimonio académico con vocación apostólica y de servicio. Es lo que siempre fue y debe seguir siendo. Ahora, eso se ubica en algo que fue dicho 50 años atrás por nuestro fundador. Cuando Monseñor Derisi señalaba en el libro que debería ser releído una y otra vez, Naturaleza y Vida de la Universidad, que si queremos saber qué es la universidad, cuál es su esencia o naturaleza y su organización, debemos comenzar por determinar el fin de la misma. Claro, el fin especificante de la universidad es la investigación y transmisión o docencia de la verdad en un nivel superior de la ciencia o develación de sus causas, en todas sus manifestaciones particulares, ciencias estrictamente tales en el sentido contemporáneo del término, y en su visión sapiencial de la filosofía y de la teología cristianas en la actual providencia del hombre, ciencia en el sentido clásico, que las integra o unifica en el plano fundamental de sus últimas causas. Poneré el acento aquí, como decano, en que frente a un debate epistemológico que ya lleva mucho tiempo, a partir del Plan Bolonia particularmente, en torno a qué cosa es o debe ser una universidad, afirmar al menos desde esta Facultad de Derecho de nuestra Universidad Católica que la sabiduría sigue siendo
el objeto, aquello a lo cual propendemos como comunidad de maestros y discípulos. Sabiduría que es la recta filosofía que ilumina e integra las demás ciencias, subordinándose a la teología. Esto no es menor en un tiempo que ha sido calificado hace 16 años en esta casa por el entonces gran canciller, cardenal Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, tiempo calificado como cultura del naufragio, tiempo en el cual más que nunca nos hace falta la filosofía. Por eso es importante que antes que cualquier otra cosa, Prudentia Iuris sea la expresión de la filosofía del derecho en la cual fundamos toda la transmisión del saber y los conocimientos en esta casa de estudios. Con ocasión, el año pasado, lo voy a leer para hacerlo bien breve, con ocasión de las 14ª jornadas de Justitia et Iure, señalaba: si nos aproximamos a cualquiera de las cuestiones que hoy debate la humanidad, esto es antes del virus, antes de la pandemia, particularmente podríamos hablar de la manifiesta insuficiencia del hombre del siglo XXI para primero comprender y luego intentar alcanzar la auténtica paz social. Porque encontramos la negación explícita, pero especialmente práctica, en cuanto a que la verdadera paz es la tranquilidad en el orden. Que el orden, en tanto que recta disposición de todas las cosas, es fruto de la justicia. Y que la justicia, en la acepción que aquí interesa, consiste en dar a cada uno lo suyo. Y, subrayo, que el primer otro al que le es debido lo suyo es Dios creador. San Ignacio, principio y fundamento. Negación explícita o implícita de este suyo, no solamente por todas las ideologías, sino por algunas corrientes de la filosofía política realista que, originadas en la doctrina de Santo Tomás de Aquino, frente a lo anterior, dudan en cuanto a que si el hombre ha sido creado social y político por naturaleza, solamente puede alcanzar su fin a través del orden social y político en que nace, se desarrolla y muere. En definitiva, decíamos, adviene una nueva época de la vida del hombre sobre la tierra que no tememos afirmar se apoya de manera especial en el naturalismo como superación de todas las herejías. Naturalismo que quizá agotadas sus diversas versiones pretéritas, se expresa hoy sin ambages como la antinaturaleza. El transhumanismo, para decirlo de un modo directo, que campeaba a sus anchas hasta que el virus apareció. Y que se esconde, sin embargo, en los pliegues de las alternativas que el hombre se plantea en esta pandemia. Ahora bien, este desvío moderno que la llamada posmodernidad no ha hecho más que matizar, puede ser identificado en sus fuentes de diverso modo. Me gustaría proponer, decía en aquel momento y repetir hoy, porque tiene que ver con aquello a lo cual debería ordenarse Prudentia Iuris, con 4 cuestiones, 4 fuentes que caracterizan la insuficiencia e impotencia del hombre moderno para alcanzar la concordia política y la paz social. El subjetivismo moderno, la dialéctica revolucionaria, el nominalismo que las ha engendrado y el pensamiento gnóstico esotérico que las sostiene. Subjetivismo moderno, es decir, el nefasto paso del objeto al sujeto frente a la inteligencia que entitativamente se encuentra ordenada naturalmente al ser como esencia. La intelección del ser, que es una identificación espiritual entre el sujeto pensante y el objeto bien conocido, según las definiciones que se adopten, enriquece a aquel y la obliga a una toma de posición desde su auténtica subjetividad espiritual fundada en el libre albedrío. El subjetivismo moderno es todo lo contrario. Porque el hombre moderno exhibe un vicio evidente, no presta atención al objeto del conocimiento y pasa con celeridad a discernir acerca del sujeto que fue o es causa del mismo. Por eso a muchas universidades hoy lo que les interesa es preguntarse qué le interesa al sujeto para su
entre comillas, éxito profesional, y no en todo caso que ilumina la práctica profesional. Esta deriva de la atención del objeto al sujeto se produce de dos maneras opuestas, o bien a favor del sujeto para protegerlo o defenderlo, o bien en contra del mismo para denigrarlo o condenarlo. Pero en cualquier caso el resultado es eludir la enseñanza de lo real e impedir alcanzar una consideración del problema a partir del objeto y su correspondencia con la naturaleza humana. La fidelidad con el objeto y la correspondencia con la naturaleza humana es también parte de nuestra pretensión permanente de ordenarlos a la búsqueda de la sabiduría. En cuanto a la dialéctica revolucionaria, en relación con la posibilidad de alcanzar una auténtica paz social por la realización de un orden justo de libertades concretas como expresión del bien común, no hay mucho que explicar. Pero esta dialéctica revolucionaria, fundamentalmente derivada de la ruptura de la inteligencia con el ser propia del subjetivismo moderno, se expresa como un método para readecuar constantemente el discurso a una nueva postulación que puede sostener todo menos la aceptación de la realidad del ser y sus consecuencias en el orden humano. El siglo XX vio campear la dialéctica capital y trabajo. El siglo XXI será el de la dialéctica varón y mujer, hasta que finalmente nos pretendan llevar a la dialéctica hombre y Dios, en la que ya de alguna manera nos encontramos. El nominalismo, en tercer lugar. Si se nos pidiese que explicitemos un punto de apoyo de todo lo anterior como característica de la modernidad, este nos aparece con mucha anterioridad en el nominalismo. No es este el momento ni tengo la autoridad para desarrollar. Pero estoy convencido de que el problema de los universales, como lo enseñara nuestro recordado profesor Juan Alfredo Casaubon, es el centro de todos los problemas. Monseñor de Ricci afirmaba, frente a la realidad circundante, ¿qué significación tienen los conceptos abstractos y universales? ¿Cómo pueden estos conceptos aprender y expresar una realidad existente enteramente cambiante o individual? Este problema ha sido siempre la cruz de los filósofos, desde Platón a Santo Tomás, desde Descartes hasta Kant, y desde el empirismo de Hume hasta el positivismo lógico de Stuart Mill. Durante 2 siglos la filosofía medieval se desarrolló en torno a esta cuestión. Como dice Ortega, Occidente afiló su inteligencia en este tema. Entonces, aún para quien no se dedica al filosofar, como es mi caso, pero tengo absolutamente claro que dependemos de aquellos que sí lo hacen, resulta evidente que en la negación de esto por el nominalismo parece encontrarse la raíz del subjetivismo moderno y la dialéctica revolucionaria como su modo de expresión. Finalmente, otra vez la gnosis, ese viejo intento del hombre rebelado contra Dios para explicar el orden creado con la pretendida autonomía de la ciencia de la época o el esoterismo de los iniciados, para concluir siempre intentando eludir primero y sustituir después al Dios creador. Hoy, como también lo recordaba el Papa Francisco en aquel momento, Cardenal Bergoglio, el pensamiento gnóstico esotérico se revela con enorme despliegue apoyado otra vez por el supuesto progreso científico indefinido. Este es el cientificismo que campea en nuestras universidades y centros de estudio, que ha inficionado aún nuestro propio campo. Cientificismo, universidad cientificista, que niega la lógica aristotélico-tomista, la metafísica tradicional y la naturaleza misma de las cosas. Cientificismo que incluso ha superado la pretensión de extender la lógica matemática a toda disciplina de estudio para someterse ahora desbordantemente a la lógica difusa o borrosa que se subyace en el nuevo escenario de la Babel tecnológica. Aparece así el transhumanismo. Estamos ya en la postulación del Homo Deus, hasta que un virus ha dicho, un momento. Queridos amigos,
para cumplir el tiempo, quisiera volver a recordar en estos 30 años de Ex Cor de Ecclesia, en estos 50 años del libro Naturaleza y Vida de Monseñor Derisi, en estos 40 años de Prudentia Iuris, lo que también dijera el cardenal Bergoglio el 30 de agosto de 2004 en esta misma facultad. En una situación así, donde priva la fragmentación sobre la unidad, el alambique del sofismo sobre el talento de la reflexión, se nos pide coraje para salir de la trampa que nos pone en proceso de involución. Esta crisis no puede ser superada por ningún tipo de retorno de los que la modernidad agonizante ensayó a porfía, sino que se supera por vía de desbordamiento interno, al decir de Guardini, es decir, en el núcleo mismo de la crisis, asumiéndola en su totalidad sin quedarse en ella, pero trascendiéndola desde adentro y hacia el fin, de donde es necesaria la dirección teleológica. Y no es sino la filosofía, la recta filosofía, la filosofía del derecho para nosotros, quien nos puede brindar esa necesaria dirección teleológica. Esa que una vez más, en la perspectiva de la esperanza propia del católico en tiempos de tempestad, confiados en que Cristo solo duerme en la barca, debemos ratificar entonces la misión de la verdadera universidad a la que esta facultad, expresada en Prudentia Iuris, quiere servir. La búsqueda, aprehensión, contemplación y transmisión de la verdad, bajo modo de saber, y la obligación de concretar la convocación apostólica y misionera en todos los ámbitos de la sociedad, como nos lo ha pedido la Iglesia desde siempre. Muchas gracias a ustedes de nuevo y felicitaciones a Nicolás, Débora y Estefanía, dicho con todo afecto, por permitirnos en su organización compartir este momento. Muchas gracias, doctor Garat, por sus palabras. Y antes de dar el pie a los exdirectores de la revista, vamos a hacer una breve presentación del número aniversario que acaba de salir. Para este número hemos querido convocar a los miembros del comité editorial y del consejo académico, junto con profesores especialmente invitados por sugerencia del señor decano de la facultad, doctor Pablo Garat, para que puedan brindar sus reflexiones con trabajos breves sobre los desafíos que se presentan en las ramas del derecho en la perspectiva que surge de la misión de la Universidad Católica y del ideario de nuestra revista. El propósito, consistente con los objetivos propuestos para este periodo de la facultad por el señor decano, era contar con trabajos que abordasen temáticas vinculadas con la consolidación y profundización de la identidad de la facultad y la revista, teniendo en cuenta los desafíos que hoy se presentan y la proyección al futuro. Con mucha alegría podemos decir que ese propósito se ha cumplido, gracias a la generosa y valiosa contribución de los notables juristas convocados. En igual sentido, como homenaje a uno de los directores de la revista, el doctor Carlos Sanz, incluimos su texto La respuesta del derecho natural clásico a los desafíos del siglo XXI, solo se construye del otro lado de la decepción, que fue publicado en el libro La codificación, raíces y perspectivas, qué derecho, qué códigos, qué enseñanza, tomo 3 de Buenos Aires, de editorial Colección Prudentia Iuris de Duca. Agradecemos especialmente al doctor Alberto Pestalardo por facilitar ese texto. Los siguientes trabajos han sido ordenados en función de los temas tratados, comenzando por las cuestiones de filosofía del derecho, pasando por las temáticas del derecho constitucional. Presentamos luego los trabajos de derecho público y finalmente los de derecho privado. En tal sentido agradecemos especialmente a los profesores Félix Adolfo Lamas, Daniel Herrera, Carlos Ignacio Massini Correas, Rodolfo Vigo, Francesco Viola, Mauro Ronco, Gabriel Maino, Sergio Castaño, Jorge Guillermo Portela, Alfonso Santiago, Francesco D'Agostino, Pablo Garat, Luis Fernando Barzotto, Ignacio de la Riva, Miguel de Lezica, Fernando García Puyés, Gabriel Limodio, Marcelo Salerno, Carlos Martínez de Aguirre, Ciro de Martini, Claudio Sartea, Renato Ravivaldi Cabanilas, Andrés Ollero y Raúl Madrid, por haber aceptado la invitación y haber enviado
estos trabajos que junto con los propios de quienes formamos parte de la dirección editorial de la revista conforman este número especial. Agradecemos especialmente también a Educa, especialmente a Dusol y a Sorrentino, que creo que están por aquí, quienes hicieron posible que este número esté disponible en el día de hoy. Muy bien, a continuación cedo la palabra en orden de antigüedad a los exdirectores de la revista. En primer lugar, escucharemos al doctor Horacio Granero, quien fue director de la revista de 1997 a 1999. Muchas gracias, Débora. Gracias, señor decano. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, por tema de edad me toca también empezar y realmente estoy muy agradecido. Primero por la invitación a este gratísimo encuentro y aparte que me ha servido mucho para hacer memoria, que a esta altura de la vida hacer memoria sirve. Ahora tiene uno un poquito más de tiempo estando en su casa, pero digamos, a todos nos sirve. Y realmente cuando estuve hojeando, gracias a la posibilidad que hoy día tenemos a través del repositorio de ver qué se hizo en aquellas épocas y qué se hizo desde el comienzo, uno piensa el porqué de esta revista. Y yo realmente, discúlpenme, pero me estoy acordando personalmente de lo que me pasó en la universidad. El año pasado yo cumplí los 50 años como abogado y bueno, como habiendo sido como formando parte de la actividad académica y estudié en la universidad. Me acuerdo en los primeros años de Introducción al Derecho y cuando se hablaba del libro del doctor Casares, de la justicia y el derecho, tengo que reconocer que siempre ha sido un libro que a mí me ha causado una enorme impresión. Posteriormente tuve la enorme suerte que el doctor Quintana, a quien lo veo por aquí también, tengo el gusto de que me haya invitado en su momento a entrar en la cátedra, después al doctor Sanz también, y en ambos casos, cuando hablábamos de Introducción al Derecho, siempre el libro de Casares era un paradigma, era donde había que llegar. A mí realmente me quedó muy marcado aquello de que la justicia como virtud y el derecho como objeto de la justicia debía ser lo que iba a dirigir la actividad del abogado, y del juez y del legislador. Después pasaron los tiempos, pasaron los años, y en el año 1975 tuve el enorme gusto que el doctor Pueyrredón me invitara a ser profesor adjunto de Filosofía del Derecho. Y en aquel momento, bueno, tuve la suerte de que me lo presentaran al doctor Casares. Casares falleció al año siguiente, o sea, tuve la enorme suerte de hablar con él, y lo cuento como una enorme experiencia, de haberlo llevado a dar una clase magistral dentro de la cátedra mía, y él le habló a los alumnos. Y les tengo que contar con absoluta veracidad el impacto que le produjo a los alumnos en aquel momento de quinto año. Escucharlo a Estrada hablando, con la fantástica expresión que hizo, hablando con la juventud que tenía de sus pensamientos, el aplauso final que fue al terminar su clase. Esto yo jamás me lo voy a olvidar, pero también fue un impacto muy grande cuando después, en el año 80, justamente, el doctor Santiago Estrada, en ese momento el decano, crea esta revista. Y justamente que en esta revista se colocara en su primer número un extracto de este libro de la justicia y el derecho, donde se explica el porqué del nombre de Prudencia Iuris, que realmente muchos quizás no lo saben, o sea, es muy bueno recordarlo y cada tanto recordar de la función que tiene la prudencia dentro del ámbito jurídico. Y ese hecho que quizás muchos consideran, y algunos considerábamos hasta estudiarlo, que la prudencia era una virtud del timorato, del no te metas, es todo al revés. Es justamente la virtud de aquel que tiene claras las ideas y va adelante y toma las decisiones que corresponde hacer. Entonces, esta visión, que fue en su momento el nombre solamente de la revista, y ha sido, como dijo muy bien el doctor Garat, el espíritu que la fue guiando hasta este momento, fue el que se llevó en estos momentos. Hoy día son las revistas más importantes académicas. Y bueno, cuando me tocó
en el año 97 ser director de la revista, me acuerdo que en aquel momento tuvimos una idea de analizar estos 17 años que habían pasado desde la fundación, y en aquel momento recuerdo una reunión muy linda que tuve con María Soledad Lago, en aquel momento directora de la biblioteca, y con Alicia Roldán, y decidimos hacer un número en el cual está un índice, imaginen año 80, en el año 97, piensen con algunos elementos que no teníamos hoy como tenemos hoy día, y con unos sistemas de búsqueda de información como era el microISIS, que era un lenguaje de recuperación que daba a nivel, creo que un organismo internacional, lo daba a las universidades para poder buscar la información. Se hizo ese primer índice, que realmente fue algo muy novedoso y se dio de mucho en aquel momento, todo en papel y en algunas formas electrónicamente poder buscar la información. Bueno, a mí me tocó solamente dirigir del año 97, este índice, y después del año 98. O sea, realmente mi actuación dentro del mérito que tiene Prudencia Iuris es mínimo, por no ser nulo. Solamente me ha tocado aprender, me ha tocado estudiar, me ha tocado colaborar en algunos casos. Recuerdo con una enorme alegría que uno de mis primeros artículos lo publiqué en el número 2 de Prudencia Iuris, allá en diciembre de 1980, sobre el sentido del derecho como un saber subalternado a la moral. Entonces, ese tema a mí me ha servido de mucho, es decir, poder publicar una revista de esta naturaleza me dio un enorme honor. Y es el día de hoy, y en esta forma creo que debo sumarme a los agradecimientos que dijo recién el doctor Garat, tanto al doctor Laferrière como a Débora y a Estefanía. Débora, que siempre la recuerdo cuando colaboró conmigo en Introducción al Derecho, y Estefanía, con la cual tuvimos un grato encuentro cuando ella cursaba la carrera de abogado especialista en Derecho de Alta Tecnología, y amiga desde aquel momento. Realmente que se puede seguir hoy con esta impronta que quiso en su momento el doctor Estrada, a quien he tenido el enorme gusto de haber sido secretario académico, y realmente este recuerdo que me ha permitido volcar nuevamente del doctor Casares, a quien la admiración había sido solamente de leerlo, pero nunca me voy a olvidar de aquella clase magistral que dio en mi cátedra, y realmente con ese aplauso final. Este aplauso creo que tiene que ser para él en este momento, porque es la inspiración que nos ha producido el hecho de que hoy siga siendo lo que es Prudencia Iuris. Muchísimas gracias a todos y a seguir adelante. Gracias, doctor Granero. Cuántos recuerdos tan extraordinarios y que han forjado además tantas amistades. Ahora doy la palabra al doctor Roberto Punte, quien también se desempeñó como director de la revista entre los años 2000 a 2004. No sé si él se encuentra, tenía un problema con el video, ¿no es cierto? No sé, Nicolás, si vos lo podés ver. Ahí estoy. Lamento sí que no funcione el video, pero bueno, trataré de compensar eso con la claridad de la expresión. Yo trabajé mucho con Santiago Estrada y precisamente me tocó dirigir el número aniversario de los 20 años. Y en ese momento no solo recordamos el primer número de Prudencia Iuris, sino también a la revista Universitas, que hoy fue fundada por Estrada allá en el año 1966 o 67, y que era para él digamos, como un revivir de una de sus revistas más queridas, que había sido Sol y Luna. Y precisamente en eso estaba volcada la idea de una revista que representara a toda la universidad. Y había, por lo tanto, temas literarios, temas de distinta índole, filosóficos, históricos, etc. En cambio, Prudencia Iuris apuntó a otro lado, que es a la presencia
y manifestación del enfoque de la universidad en el mundo del derecho, y de ahí su nombre. Pero esto también con un espíritu de diálogo con el mundo. Yo empecé recién en 1991, publiqué algo en Prudencia Juris que fue sobre sistemas electorales, es decir, un tema aparentemente muy poco filosófico. Y después de la reforma del 94 dirigí varios seminarios que fueron publicados sobre autonomía de Buenos Aires, usuarios y consumidores, ética y política, Consejo de la Magistratura y reforma del Estado, que se fueron publicando en distintos números de Prudencia Juris. Me tocó ser secretario primero con el doctor Granero de la revista, dirigirla solo como secretario, sin director, actuando de alguna manera como director, los decanos de aquellos momentos, y después ser director formal. Y siempre tratamos de manifestar la facultad. Me enorgullece, por ejemplo, la tapa. La tapa fue una creación que fuimos elaborando con Granero. Trabajó Juan Luis Gallardo, trabajó la gente de comunicación de la universidad. En los primeros números de la tapa se alcanzaba a discernir una idea de Juan Luis Gallardo que se entrevé en el fondo unas letras que corresponden al primer libro impreso en América, en Sudamérica, por supuesto, porque era aquí donde estaban las imprentas de los jesuitas. Después eso se fue borrando con el paso del tiempo. Otra actividad que hicimos fue empezar la editorial de Prudencia Juris con la idea de publicar las tesis de los profesores. En mi época se alcanzó a publicar una tesis, que fue la de Maíquez. La idea era que todas las tesis estuvieran como en una sección de Prudencia Juris. En definitiva, el espíritu de esta época fue la de diálogo con el mundo, es decir, diálogo con los profesores, manifestando el espíritu de la facultad y la filosofía que nos inspira. Esos años transcurrieron así, y la verdad es que estoy muy contento y orgulloso de cómo se ha llegado al año 40. Admiro y respeto enormemente a todos los que han participado desde el primero al último número, y agradezco mucho esta oportunidad de hablar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Punte. Y cedo la palabra entonces ahora al doctor Gabriel Limodio, quien se desempeñó como director de la revista en los años 2005, 2006 y luego en el año 2009. Bueno, yo agradezco mucho al decano, a las autoridades de la revista, de darme esta oportunidad. No pretendo ponerme nostálgico, pero en realidad mi recuerdo no es tanto de haber sido director. Los que lo han hecho han sido sin duda o han dejado una mejor impronta. Yo me acuerdo que como alumno vi nacer a esta revista. Esta revista que en la época en que no existían ni los rankings, ni los índices, ni nada por el estilo, se distribuía en sala de profesores y para los alumnos se depositaba en el descanso de la escalera que estaba frente a la sacristía en la calle Moreno. Disculpen los jóvenes, pero bueno, soy una persona mayor. Y cuando uno llegaba para sus clases, pasaba por la capilla, después subía rápidamente, si no lograba ir a lo de Avelino porque no le alcanzaba el tiempo, subía por la escalerita y se encontraba con Prudencia Juris. Como alumno realmente, yo estaba en esa época en 5º año, cuando la carrera de 6 años, realmente nos pareció a todos una refundación de alguna forma de nuestra facultad de Derecho, porque los textos con los cuales se fueron incorporando a la revista
realmente tenían que ver con lo que se enseñaba en la facultad, y también no nos olvidemos que era una época importante de reafirmación de ciertas cuestiones. Estamos hablando del año 80, donde todavía nos íbamos y veníamos hacia ciertas formas más de liberalismo católico y hacia ciertas formas de un pensamiento que podríamos llamar tradicional dentro de del pensamiento de la Iglesia. Y esto es lo que más recuerdo, es decir, a nuestros docentes, al doctor Santiago de Estrada, decano, quien escribió ese primer prólogo, que fue muy bien citado por el decano Garat, y todos los profesores que nos fueron acompañando. Yo busqué varios textos para citar alguno de ellos, para representar lo que significó Prudentia Iuris y lo que es nuestra Facultad de Derecho, pero encontré uno mucho más reciente, que fue hecho a conocer el sábado pasado por el Papa Francisco en su nueva encíclica. Y en el número 111 dice así: la persona humana, con sus derechos inalienables, está naturalmente abierta a los vínculos. En su propia raíz reside el llamado a trascenderse a sí misma, el encuentro con otros. Por eso es necesario prestar atención para no caer en algún error que puede nacer de una mala comprensión de los derechos humanos y de un paradójico mal uso de los mismos. Existe hoy, en efecto, la tendencia hacia una reivindicación siempre amplia de los derechos humanos y de un paradójico mal uso de los mismos. Existe hoy, dice el Papa Francisco, la tendencia hacia una reivindicación siempre más amplia de los derechos individuales. Estoy tentado, dice el Papa, de decir individualista, que esconde una concepción de la persona humana desligada de todo contexto social y antropológico, casi como una mónada, cada vez más insensible. Si el derecho de cada uno no está ordenado armónicamente al bien más grande, termina por concebirse sin limitaciones y se transforma en una fuente de conflictos y de violencia. Me parece que este texto, aparecido puntualmente el sábado pasado, refleja todo lo que nosotros hemos querido enseñar desde el derecho público, del derecho privado, de la filosofía del derecho, acerca de la adecuada mirada de lo que significa el concepto de derecho. Y en esto sí me animo a decir que nuestra facultad ha sido de alguna manera pionera en esta mirada del realismo jurídico y lo ha seguido manteniendo hasta el día de hoy. Por eso el recuerdo de nuestros profesores, el recuerdo de lo que significó en su momento para nosotros los alumnos que el doctor Santiago de Estrada se pusiese al frente de una publicación que todos sentíamos como nuestra y que podíamos retirar en la escalera, como recién mencionaba. Y para no citar cualquier artículo de 40 años, me parece que este número 111 de la encíclica que acabamos de conocer refleja lo que para nosotros es el derecho. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Limodio. Y bueno, antes de dar la presentación a un pequeño video conmemorativo, también quiero agradecer por estos últimos 10 años transcurridos en la revista, que gracias al doctor Nicolás Laferrière le dijimos que él como director debía también hacer una presentación y solo quiso aparecer al inicio, siempre con su sencillez y humildad, pero sin lugar a dudas, sin el trabajo y su eficacia y su tiempo robado al descanso en esta revista de estos últimos 10 años, en los que no es fácil mantenerse en la indexación y al mismo tiempo mantener el ideario de la revista, como ustedes muy bien sabrán. Agradezco también a Estefanía Rógora, que desde el 2017 nos acompaña también con su trabajo maravilloso, y damos lugar entonces a la presentación de un pequeño video conmemorativo también realizado por Estefanía, a la cual le agradecemos de corazón.
Muchas gracias, Débora. Muchas gracias, Estefanía, por la producción del video. Bueno, es un gusto para ir hacia el cierre de este acto, darle la palabra al querido profesor Félix Adolfo Lamas, profesor emérito de nuestra universidad, profesor destacadísimo, colaborador permanente de la revista Prudentia Iuris y probablemente una de las personas que mejor expresa la tradición filosófica de nuestra facultad. Querido profesor Lamas, le doy la palabra y lo invito a dirigirse entonces a toda la audiencia que aquí está presente. Muchas gracias, Nicolás. Señor decano, señor director de la revista, doctora Débora Ranieri y a todos los amigos, buenos días. Es un honor para mí, que soy un viejo profesor, más viejo que profesor, claro, y soy más antiguo en esta universidad que Prudentia Iuris. Es un honor, digo, que se me haya invitado a participar en esta celebración y que he aceptado, no solo en mi carácter de profesor emérito, sino también como miembro del Consejo Científico de la revista. Lo hago con la alegría de hablar entre amigos, antiguos amigos algunos, otros son más nuevos porque son más nuevos en el mundo y en la vida. Y son amigos que comparten un común ideario. Esto es lo importante. Y el amor a la Universidad Católica Argentina, a esta facultad y a la Iglesia. Ahora bien, en ocasión de conmemorar 40 años de vida fructífera de Prudentia Iuris, me parece adecuado y oportuno reflexionar sobre su cometido, es decir, su función
y finalidad en el ámbito de la Facultad de Derecho, la Universidad Católica Argentina y la Santa Iglesia Católica. Y sobre su concreta identidad, teniendo en cuenta que se trata de un órgano principal de expresión de la vida académica y científica. De todo lo que digo es claro mi opinión, pero acá adelanto una opinión particular y digo que a mi entender Prudentia Iuris y el doctorado deben ser el punto más alto y representativo de nuestra facultad. De ahí su importancia. Veamos primero en qué consiste, según mi opinión, la identidad esencial de Prudentia Iuris. En este punto no caben dudas ni titubeos. Su perfil está definido por su acto fundacional, al que se ha hecho alusión ya varias veces en esta presentación. Debido a ese gran hombre, y en mi caso gran amigo, que fue Santiago de Estrada. Y además, y sobre todo, por la índole católica de la universidad, por la recta filosofía, la sagrada teología, el magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Aquí está el marco profundo de la identidad de Prudentia Iuris. De acuerdo con lo anterior, su función esencial podría resumirse así. En primer lugar, debe ser órgano de expresión de la verdad sapiencial del derecho, como ciencia subordinada a los saberes universales, que, como enseñaba Derisi, son la sagrada teología y la filosofía primera, que hoy suelen llamar metafísica, y siempre sujeto al criterio rectificador del magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica. Esto implica, en nuestro ámbito específico, ser instrumento de esclarecimiento, difusión y defensa de los principios de la ley y el derecho naturales, que son los que permiten al conocimiento jurídico constituirse en una verdadera scientia iuris. Esto no es un invento mío, esto me lo enseñó uno de mis grandes maestros, don Francisco Elías de Tejada. Por otra parte, si se considera al derecho vivido como Prudentia Iuris, no debe olvidarse que lo que Santo Tomás de Aquino llamaba intellectus y Aristóteles nous, como hábitos de los primeros principios, son partes integrales de la prudencia. Es decir, no solo que no hay oposición entre los principios y la prudencia, sino que estos principios son partes integrales de la prudencia y fuentes de su racionalidad. De modo que no hay auténtica Prudentia Iuris sin la iluminación de los principios. Esto para mí es lo primero. En segundo lugar, el derecho, como ciencia práctica que es, está subalternada a los principios de la antropología. Es decir, el derecho es algo del hombre, por lo tanto, lo que es el hombre esencialmente debe ser la regla y medida de lo que sea el derecho. Por esta razón, la fuente ontológica de los saberes jurídicos y de sus principios, de los que Prudentia Iuris es instrumento de expresión y defensa, es la naturaleza específica del hombre como espíritu encarnado. Yo recalco esto
y en esto estoy siguiendo la línea de la exposición del decano, recalco esto. Si no admitimos la realidad de la naturaleza específica humana, que es una y común para todos los hombres, que no es modificable, si no admitimos eso, no podemos admitir la ley natural, por supuesto, y no podemos admitir los principios. Acá está el fundamento óntico inmediato. En tercer lugar, Prudentia Iuris fue creada con la idea de inscribirse como órgano académico de la tradición clásica y tomista, según los documentos fundacionales de la universidad. Y ese fue su itinerario, en continuación de una notable fidelidad activa y creativa de lo que más de una vez el decano Herrera denominara la tradición académica de nuestra facultad. Tradición de la que nos honramos y que fuera lúcidamente continuada por todas las autoridades de esta facultad hasta nuestros días. Cuarto lugar, Prudentia Iuris fue desde sus orígenes órgano y estímulo de la investigación, función que se ha ido incrementando e intensificando, alcanzando resultados de alto valor científico y que nos enorgullecen a todos los miembros de la comunidad universitaria. Esto, claro está, depende de las políticas en esta materia de la universidad y además está limitado por las restricciones presupuestarias. Pero en este contexto, la tarea realizada es simplemente asombrosa. Nuestra revista es y debe ser, esto en quinto lugar, foro de la comunicación y discusión científica según un sano pluralismo académico, que permita insertarse en la comunidad científica universal, pero sin perder su propia identidad constituida radicalmente por sus principios. Y en esa misma línea se constituye en instrumento bibliográfico docente que permite la participación de los alumnos en la alta tarea de investigación y discusión académica. No hay auténtica formación universitaria que no esté ligada a la investigación, ya sea como investigación activa, ya sea como participación de los frutos de la investigación. La universidad es el órgano originario en toda la historia del Occidente de la investigación. Ahora bien, no solamente tenemos que tener en cuenta la identidad esencial, hay también una identidad accidental o circunstancial de Prudentia Iuris. Es decir, no podemos concebir la revista solo desde los principios. A la revista hay que concebirla también enmarcada en su realidad, que a veces no es muy positiva. Por eso digo, la concreta identidad de Prudentia Iuris está enmarcada en circunstancias generales y públicas que determinan el orden de las urgencias. No solamente qué es lo más importante al principio, sino qué es lo más urgente. Y que en algunos casos estas circunstancias negativas condicionan la libertad de la universidad y afectan el diseño de su actividad, la de la universidad y la de la revista. Señalemos algunos casos, muy pocos, pero para tener idea de lo que estoy hablando. En primer lugar, tenemos que anotar como dato la crisis moral y cultural
que opera como circunstancia general de nuestra época, en la que el relativismo, el gnosticismo, el nominalismo y las nuevas ideologías disolventes del orden natural constituyen el enemigo radical de la vigencia de los principios. Eso es el contexto. ¿Y cuáles son esos principios? Bueno, resumámoslo rapidito. La soberanía de Dios. No la soberanía de Dios. La primacía del bien común. La ley natural como emanación de la sabiduría divina y de la verdad inmanente de la naturaleza humana. Estos son los principios constitucionales de la Universidad Católica. Son principios católicos, son principios de prudentia y iuris. Y estos son principios que están negados por este contexto de crisis cultural. En segundo lugar, la confusión y consiguiente ambigüedad, aún en no pocos pensadores católicos, que no disciernen con claridad la verdad de los principios, que desconocen el orden epistemológico clásico, tradicional y cristiano, y que optan por una apertura al mundo actual en su descomposición. Todo eso torna difícil un sano pluralismo sapiencial y torna difícil el diálogo y la comunicación. En tercer lugar, en este contexto epistémico y como consecuencia del cientificismo de moda al que se aludió con el texto citado del Papa, el derecho corre el peligro de convertirse en un simple instrumento de control social, o en palabras de Francesco Gentile, en una geometría legal que admite como principio la fuerza expresada en la ley meramente positiva como criterio de validez y vigencia. Esta concepción del derecho es también un contexto epocal en el que estamos incluidos y en el que no debemos disolvernos, manteniendo la identidad de los principios. En cuarto lugar, hay que anotar la creciente injerencia del poder público en la vida de la universidad. Ejemplos de ello son las reglas formales que se imponen para el reconocimiento científico de la publicación y de la investigación, que, aunque en algunos casos son beneficiosos, en otros pueden llegar a desnaturalizar los cometidos, funciones y finalidad de nuestra revista, imponiendo una uniformidad que responde a idearios epistémicos diversos y a veces contrarios al ideario sapiencial al que hemos aludido. Por último, debe señalarse los ataques públicos a núcleos de nuestros principios no negociables. Por ejemplo, el aborto legal, la destrucción de la familia y del orden natural del matrimonio, la ideología de género, la eutanasia, la desacralización de la vida pública y del Estado, el relativismo cultural. Atención a esto. El relativismo cultural como pensamiento único y obligatorio, aunque parezca contradictorio. Y tantos otros que sería imposible enumerar aquí. Esta situación ha exigido y exige cotidianamente que Prudentia Iuris, como órgano de la universidad y de la Iglesia,
agregue a su tarea de iluminación científica la actitud agonal de defensa al servicio de la fe, de la racionalidad y de la misma vida humana. Y esto se ha hecho eficazmente. Y yo felicito a personas como Nicolás Laferrière, a Débora Ranieri y a tantos otros, al ex decano Herrera, por las batallas que han dado. Conclusión. Hoy es ímprobo el oficio de dirigir la Facultad de Derecho y nuestra querida Prudentia Iuris. Como siempre, pero más que nunca, requiere ejercer y hacer realidad el nombre de nuestra publicación. Es tarea de prudencia el compatibilizar con orden los distintos aspectos constitutivos de la identidad esencial de la revista. También lo es, y aún más exigente, dejar a salvo esa identidad esencial en un marco circunstancial adverso. Y quizás no esté de más recordar que la prudencia requiere de principios claros. Esa es nuestra tarea. De razón rectificadora de la acción y sobre todo de virtud moral, en especial fortaleza y justicia transfiguradas por la gracia de Dios. Les agradezco mucho esta invitación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, profesor Lamas. Excelente. Bueno, vamos ya terminando nuestro acto. Gracias por toda su cooperación, como siempre, con la revista, su disposición permanente a colaborar, su incansable iniciativa académica, expresada en las jornadas de doctorado y en el estímulo a tantos y a tantos alumnos de grado y de posgrado para que hagan sus investigaciones. Y este mismo agradecimiento va a todos los miembros del comité editorial y del consejo académico por lo que estimulan a profesores a participar de la revista. Al terminar este acto, mi sensación es de temor y temblor, porque de alguna manera uno se siente ante una tarea muy grande, una tarea de una enorme responsabilidad, que por supuesto es realizada en conjunto, en comunidad, en amistad social, como se ha dicho a lo largo de este encuentro, pero una gran responsabilidad en que el fragor de las cotidianas exigencias burocráticas de los índices, de lograr que los textos sean buenos, de conseguir investigadores que decidan enviar sus trabajos a nuestra revista, lo cual requiere que tengan justamente los indicadores, las bases de datos que son justamente las que condicionan, como bien explicaba el profesor Lamas recién. En medio de todo esto está este horizonte de fondo, que siempre es lo que nos anima. Yo quiero agradecerle muy especialmente a los 3 decanos con los que trabajé como director, a Gabriel Limodio, que tuvo la confianza de pedirme la dirección, a Daniel Herrera y a Pablo Garat. Con el decano Garat hemos tenido muy intensos y fecundos diálogos sobre este telón de fondo, y él quiso especialmente convocar a este acto también como ocasión para que sea un momento donde volvamos a retomar quizás algunas de esas agendas de temas más de fondo, más que estén en los principios y en la tradición. No es porque no haya estado, yo creo que estuvo muy presente, pero también de una manera explícita de nuevo. Yo creo que este acto marca un punto de inflexión en ese sentido, y el número aniversario que estamos compartiendo quiere ser eso, quiere ser un conjunto de reflexiones de profesores. Tenemos distintas realidades en nuestra facultad, una realidad muy rica de presencia de pensamiento jurídico, de una gran unidad en los principios de fondo y también de una gran variedad en las cuestiones opinables, en las cuestiones que pueden ser contingentes, y creo que la revista ha tratado de reflejar eso. Así que bueno, con este espíritu y este agradecimiento final
a los decanos y por supuesto a Débora y Estefanía, con quienes hemos formado un equipo que día a día, realmente día a día trabaja en estos temas. Les agradecemos a todos su participación en este acto y bueno, a los profesores los invitamos a que sigan confiando en nosotros, nos sigan enviando artículos. Siempre necesitamos artículos, o sea, el número 90 ya está cerrado, va a publicarse ahora en diciembre, pero el número 91 todavía no tiene suficientes trabajos, así que seguramente harán falta muchos trabajos para el número 90. Bueno, para el número 91 del año que viene. Los invitamos a que lean el artículo, ahora les dejo en el chat el link, lo pueden ver en la revista electrónica en el OJS, el número especial, y muchas gracias y muy buenas tardes.